Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy día tenemos un nuevo live con otra gran invitada. Como todos mis grandes invitados son grandes invitados, así que no esperemos más, le enviaré la invitación a Irene para que se conecte con nosotros. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Alejandra, bienvenida. Bueno, mientras esperamos a Irene, vamos a dar los auspicios correspondientes a nuestro Teatro Cidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores porque hay una cantidad infinita de beneficios que puedes obtener. ¿Dónde puedes hallar toda la información? En www.cidarte.cl. Si quieres actuar frente a cámara y tener actos, estudiar actuación frente a cámara o actuación realista, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que no esperes más. ¿Dónde puedes encontrar todo eso? En actores.3. Ahí llegó Irene, le voy a dejar ingresar para que empecemos el live. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Muy bien, súper bien, contento porque por fin pudimos concretar nuestro live. Sí, muchas gracias. Al fin se pudo. Gracias a ti. Irene, antes de empezar el live, voy a dar los anuncios correspondientes, los que me quedan, y empezamos con la entrevista, ¿te parece? Claro que sí, 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 sí. Gracias. Bueno, nos acompaña también el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Si eres actor o actriz, te invito a seguir La Casa del Actor. La Casa del Actor es una comunidad que ayuda a actores y actrices a tener espacio en el área audiovisual. Así que si quieren saber más detalles, los invito a seguir la Casa del Actor guión bajo. También, si ustedes quieren cumplir su sueño de ser actor frente a cámara o actuación realista, los invito a seguir la claqueta CL. CL son cursos de actuación frente a cámara dirigidos por Claudia Aravena, así que no esperes más. Bueno, eh, al comienzo de mis lives siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son, ya que se dedican para dar un contexto. Adelante, Irene. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben, yo soy Irene Jiménez. Soy de aquí, de México, de la Ciudad de México, justamente nací también aquí. Y me he dedicado 28 años ya al doblaje de voz, a la actuación de voz. Y bueno, pues estoy muy contenta de que me hayas invitado y de que estén aquí para que resolvamos dudas, para que nos saludemos, para cualquier cosa que ustedes necesiten. Maravilloso, Irene, maravilloso. Cuéntame, cuál fue tu gran motivación por querer ser actriz y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Porque, digamos las cosas como son, a Chile, a México, es lo mismo. ¿Cómo te vas a dedicar a eso? ¿Se vas a morir de hambre o qué sé yo? Como lo que dicen los papás al momento de uno escoger algo así. Ok, pues mira, no era como lo que yo a lo mejor había pensado que iba a ser, pero desde niña yo que cantaba, ¿no? Les cantaba con las grabadoras que en ese momento salían, porque pues ya tengo bastante edad y no había nada digital como ahorita, ni soñando. Entonces, bueno, con esas grabadoras que salían, pues yo les cantaba, hacíamos obras de teatro, hacíamos grupos musicales, mil cosas. Entonces se me fue dando. En la escuela también participé en muchas puestas en escena, digamos, ¿no? Eh, y la verdad es que sí fue bastante difícil, porque sí, ya a la hora de decir quisiera ser actriz, pues sí, sí me decían eso, me decían, te vas a morir de hambre. Los actores nunca ganan bien y siempre están como que muy, pues sí, muy mal, ¿no? Muy mal en el estilo de vida y todo eso. Entonces, sí llegó un momento en el que tuve que hacer como un examen de conciencia y decir, a ver,
¿me quiero dedicar a esto o me quiero dedicar a hacer dinero? Porque sí, la verdad, había otras oportunidades para mí, para entrar a trabajar a otro tipo de cosas donde pues sí ganara mm, buen dinero. Pero me di cuenta de que a mí me llamaba más mi vocación. Eso era lo que me llamaba. Y pues decidí que mejor iba a probar en el doblaje. Y bueno, ya si no se daba, pues ok, no se da y entonces ya hagamos otra cosa. Pero pues yo creo que sí era para mí, porque sí me costó trabajo, no te voy a decir que fue fácil, nada fácil, pero me costó trabajo y lo logré. O sea, se fue dando todo, la actuación, la locución eh, y muchas otras cosas más en mi camino que yo no esperaba. Entonces, aquí sigo desde hace 28 años. Maravilloso, fantástico. ¿Y alguna vez pensaste que iba a ser reconocida a nivel mundial? Porque, claro, ahora estamos haciendo live desde Chile, México, pero tenemos seguidores desde Venezuela, de eh, El Salvador, Paraguay, entre otros Instagram que están viendo este live y que lo seguirán más personas. Pues, de, mira, yo creo que a nivel mundial es mucho, ojalá fuera así, pero sobre todo Latinoamericana. los países que hablan español, todo Latinoamérica, nunca pensé, ¿no? No tenía ni idea, ni uno entra a hacer esto con muchas ganas, con mucha ilusión, y nunca sabes hasta dónde llega o sea, cuando yo estaba en mis inicios, también había solamente la televisión abierta. Apenas estaba Claro, como empezando el internet, o sea, sí empezaba, pero no había ni las plataformas, no había el Facebook, obviamente no había ninguna red social. Entonces, todo había esto Messenger. no, o sea, había correos. No sé si recuerdan que antes Claro, de cualquier cosa nos enviábamos muchos correos, ¿no? Y entonces ahí llegaban pues muchas historias y reflexiones y videos, pero casi no eran videos en realidad y se tardaba muchísimo en cargar alguna cosa que fuera de video. No, obviamente no había YouTube, no había nada. Entonces, por la televisión abierta, muchos países que compraban lo que nosotros hacemos pues en ese momento nos conocían, conocían nuestra voz, conocían a los personajes que hacíamos y esto ha sido maravilloso, ¿no? Ha sido muy bonito que de repente tu trabajo llegue a tantos países y a tantas personas que uno ni siquiera se imaginó. claro, es maravilloso. Y bueno, como venías diciendo ahora con el mundo de la tecnología y del internet, uno ya sabe quién está detrás de qué voz, de qué personaje. Y eso es lo maravilloso. Claro, sí, 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 eso es muy bonito, ¿no? Mira, Irene, voy a leer algunos mensajes que nos han llegado porque la gente se enoja o me deja de seguir o no nos sigue o nos Claro, tira hater. Dicen aquí, saludos desde Perú, Víctor Latorre. Víctor Latorre es un seguidor fiel del Instagram ajá, y que hace dibujos. Así que te va a llegar en algún momento un dibujo hecho por Víctor Latorre. ujú, Hizo un dibujito muy bonito, me lo mandó a mi WhatsApp, así que ya te lo llegará a tu Instagram muy para que bien, lo tengas y lo puedas recibir. con todo el gusto También del mundo, está, muchas gracias. eh, es ilustrador. Ok. Aquí dice Luis Sandiolan, dice, hola Irene, ¿cómo estás? Saludos. Hola, ¿qué tal, Aquí, Luis? dicen aquí, ya terminé el arte, dice Víctor, que ya lo tiene listo. Muy Dice, bien, dile sobre mi arte y dile que ya terminé el dibujito que tenía. Es de Perú. ok, ok. Saludos hasta Perú, muchas gracias. Alejandra del Salvador dice, un peluche que me lo gané en una feria, era el peluche que quería desde que lo vi y lo gané a la primera. ¡Wow! ¡Qué padre, qué bueno! Así.
Aquí dice Víctor, dice eh, que me lo va a mandar a mi WhatsApp para poderte hacer llegar la ilustración. Súper. Dice aquí, a ver, veamos, hay más mensajes. Dice, a Luna de Sailor Moon, dice Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué quieren? ¿Que les haga la voz de Luna o cómo? No, que nos relates cómo fue que llegaste al proyecto de Sailor Moon a dar voz a Luna Ah, muy y bien. cómo fue esa experiencia. Bueno, mira, la voz de Luna para Sailor Moon Cristal fue por medio de una prueba de voz. La directora en ese tiempo es Cristina Hernández, Cris Hernández, y ella me llamó para hacer pruebas de voz. Eso era por algo que muchas veces no decidimos nosotros, no tenemos la sartén por el mango, y en ese tiempo Ojalá la sería así, ¿no? señora Rocío Garcel, por desgracia, estaba pasando por una enfermedad pues delicada, grave, y no podía cumplir con las fechas que se necesitaban para la grabación y que después de que estuviera lista la grabación, pues ya se pasara al aire, porque se iba a pasar en televisión abierta. Así que, pues con todo el dolor del corazón, pues se hicieron pruebas y me escogió el cliente. Yo me quedé con las pruebas y entonces, pues tuve la gran fortuna, la gran bendición de hacer a Lunita en ese especial, ¿no? En esa serie especial. Entonces, Qué pues fue hermoso. muy mágico, fue maravilloso. A mí me encanta. Primero porque también me encanta trabajar con Chris. Es un amor, es una belleza de ser humano. Es una Y niña que, talentosísimo. exactamente, que tiene muchísimo talento, pero también mucha inteligencia y mucho corazón. Y también esas son las bendiciones del doblaje, que pues puedes conocer a gente grandiosa y linda y maravillosa y que no se le sube a pesar de tener tanto talento, ¿no? Entonces, me gusta cómo dirige, aparte es excelente directora, aparte de excelente actriz, y pues ella me supo guiar para que yo fuera como tomándole ahí la personalidad que necesitaba la lunita. Qué hermoso, qué hermoso. Y yo creo que debe ser igual complejo retomar un personaje que lo ha hecho otra actriz, en tu caso, y poder llegar a los tonos, al registro, debe ser complicado, pero reconfortante a la vez de poder hacerlo, ¿no? Pues mira, es algo que te presiona mucho porque la señora Garcel pues tiene su espacio, tiene su lugar, digamos, ¿no? Ya muy bien ganado y muy bien puesto y siempre ha sido una mujer increíblemente talentosa. Entonces, por supuesto que a mí me ponía muy, pero muy nerviosa que yo no fuera a sacar el trabajo profesionalmente, aunque obviamente pues había sido escogida después de un casting y todo, pero sí, claro que me ponía nerviosa, claro que me daba miedo por ella y me daba miedo pues por los fans, porque yo no sabía si Claro, les iba a gustar la actuación o no les iba a gustar. Y es muy importante también, no solo decir, yo hice bien el trabajo y si no les gusta no me importa, no, claro que sí, siempre tomé mucho en cuenta también eso. Y yo sé que yo tengo mi propio camino y estoy en mis propios zapatos, no puedo llenar los zapatos de absolutamente nadie porque no son rellenables, ¿no? No, el lugar no es rellenable, pero sí hay esta parte de decir, híjole, o sea, esto ya estaba hecho y ahora yo también tengo que demostrar que, pues que puedo dejar un lindo trabajo y que les guste. claro, como tú decías, es una responsabilidad enorme. Sí, sí, así es. Es muy, em, es más allá y justamente como venimos con lo de, pues, ¿por qué estoy aquí o cómo estoy en doblaje? Pues es más allá del dinero. Eso, claro que importa, por supuesto, no comemos el aire, ¿no? Ni los aplausos, que eso es también muy bonito, el reconocimiento, pero al final, claro que uno ama lo que hace con todo el alma y el corazón y trata de dejarlo lo más bonito que se pueda, ¿no? Lo mejor, lo más Claro. presentable y profesional que se pueda.
Así es. Mira, aquí Yolanda Rodríguez te manda un Monterrey. Hola Yolanda, saludos hasta Monterrey. Eh, aquí dice que eres una bombón de persona. Ay, qué Te la bello. ¿Quién, perdón? Se le fue el dice, audio. te dice que eres una bombón Ay, Ale, muchas gracias, de persona. Alejandra. Alejandra aquí dice, ¿me podrías mandar un saludo con la voz de Luna de Sailor Moon, por favor? Del Salvador. Hola Alejandra, te mando un saludo y un beso muy, muy grande de gatita Luna. Hasta El Salvador. Adiós. Maravilloso, fantástico. Cuéntame, ¿qué sucede si te digo Anabel? Anabel. No soy muy fan de las películas de terror, ¿eh? No soy muy fan. Pero fíjate que, aunque fue un personaje corto, vamos a decirlo, sí, sí, sí se me quedó ahí, pues grabado, ¿no? En la historia, porque pues tampoco le fue tan bonito, digamos, ¿no? Eh, pero sí me da miedito, me da miedito recordar eso. ¿Y ahí también llegaste por tema de casting o te llamaron para trabajar en ese proyecto de Anabel y Anabel 2? Mira, para serte honesta, no recuerdo muy bien, pero sí, porque es mucho trabajo y todo esto. Por lo general, Sí, en las películas de cine, como es esa, en los proyectos de cine, sí se hacen castings, sí se hace un casting para, pues para ver si le está quedando la voz al personaje, si le va a dar muy bien los tonos y si le queda, ¿no? Como medirse un vestido. Entonces, por lo general, claro. esas son las pruebas de voz. Y no lo recuerdo, pero probablemente sí me hicieron la prueba de voz con la señora y pues les gustó. Y luego como finalmente llegó Anabel 2, pues sí me dieron al mismo personaje para poder como seguir, ¿no? Con esa misma trama. Qué hermoso. O sea, qué hermoso por por darte la oportunidad del proyecto, entre comillas, porque si a uno no le gusta el terror, es re complicado poder empatizar con esos miedos, entre comillas. Sí, así es. Lo que pasa es que también tenemos que tomar en cuenta que somos actores, actores de todo, de Claro, todo, de todo. Y las emociones las tenemos que saber trabajar muy bien para poder llegar a dar en nuestro idioma la misma energía que intención, el personaje original le está poniendo. Ajá. No son nada más un grito o nada más gritar por gritar, pues no. O sea, hay que transmitir ese miedo, si en este caso el personaje estaba transmitiendo miedo, inseguridad, em, muchas veces ansiedad, ajá, todo eso. Entonces, claro. sí, sí es importante y es importante de repente decir, bueno, pues a lo mejor no me gusta esto, algo así, pero yo no soy en este momento esa persona, soy esta otra persona que está saliendo en este episodio, en esta película, en este personaje, ¿no? Soy ese personaje en ese momento. Claro. Y yo me imagino que el desgaste físico y emocional que uno queda después de grabar las escenas de grabaciones de terror deben ser caballas. Disculpa, ¿qué es caballa? Es que bueno, no me sé todos los... Caballas es como con un agotamiento fulminante, como que el cuerpo te pide por favor que descanses. Ah, ya, ok. Ya se agotada. Sí, mira, por ejemplo, depende mucho también de cómo esté el ambiente, de la actuación y también qué tan largo o corto sea tu personaje. En ese momento te digo, era una señora y era muy corto. Los actores no vemos toda la película cuando estamos allí, vemos Solamente solamente el nuestras fragmento. escenas, ajá,
solamente nuestras apariciones, nuestras escenas, incluso obviamente si hay que hablar fuera de cuadro o reaccionar fuera de cuadro, pues eso sí lo vemos. Y bueno, pegó unos cuantos gritos, pero no es nada tremendo. O sea, es cansado porque a lo mejor hay que repetir las tomas varias veces, pero no es algo súper agotador. Cuando ya es mucho tiempo de una escena, cuando ya se repiten muchos gritos, cuando a lo mejor hay que imprimir ahí el terror y se repite, o a lo mejor es una película donde depende de la producción, ¿no? Que ya tenga, sale y entra de escena, sale y entra a cuadro, sale y entra. Eso es un poco complicado porque sí hay que estar poniendo atención a dónde justamente hay que poner las reacciones, ¿no? Entonces, pero en ese caso de Anabel, sí, no. O sea, fue cansado, pero no tremendamente. Maravilloso, fantástico. Cuéntame, ¿qué sucede si te digo lindas mentirosas? Ah, ok. Allá se llamó Lindas Mentirosas y aquí se llama Pretty Little Lies, ¿no? Y me gustó mucho esa Claro, serie, me gustó mucho. Mira, yo la verdad, no, a veces no puedo ver todo lo que grabo, porque antes de las plataformas existía también la televisión por cable, ¿no? Y entonces claro. nosotros en México, no sé cómo será en Chile la cuestión de los estudios, pero en México hay muchos estudios y están por toda la ciudad. Antes había estudios que estaban como más o menos pegados en una zona, sigue habiendo, pero son los menos. Entonces, aquí en la Ciudad de México, donde hay muchísimo tráfico, muchos, o sea, muchos percances, digamos, para llegar hacia de un punto a otro, pues muchas veces nosotros trabajamos y en lo que nos desplazamos de un lugar a otro, ya sea en transporte público, ya sea en auto, es, híjole, es muy difícil. Así que muchas veces no veo todo lo que grabo, pero me encantó, ¿eh? La verdad me encantó todas las partes que yo hice. He visto algunos capítulos ya ahorita, ya más tranquila, después de tantos años que pasó la serie, pero sí, sí me gusta, es una serie muy buena, muy bien hecha, bien producida y me gusta este tipo de intrigas que se van tejiendo ahí donde no te esperas muchas veces algunas vueltas de tuerca, como dicen por aquí, ¿no? O sea, algunos giros en la trama. Qué genial, qué genial. Yo encuentro entretenido, o sea, entretenido el mundo del doblaje porque es darlo todo en un espacio reducido en Sí. comparación a lo que es el teatro o lo que es la televisión. Y es mágico y es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de tener doblaje, locución radial y doblaje con Sandro Larenas, con la voz de Garfield, Ok, en la universidad. Y ajá. ahí entendí de que no era llegar, leer e irse. Yo dije, este es un ramo facilísimo, voy a terminar antes de lo que termine la clase. No, mentira, No, no. mentira. Cuando Sandro nos dijo, ya, aquí tienen el papel, tienen el atril, tienen la pantalla, se tienen que fijar en el punto, en el coma, en no pasarse. Y yo decía, ah, Dios mío. Y de repente me decía, te pasaste en un minuto. Y yo así como, no. Ah, uh, no, muchísimo. Claro, es que lo hacía o muy rápido o muy lento. Y cuando lo hacías muy rápido, te decía, te pasaste, o sea, te sobró tiempo y el personaje sigue hablando. Y uno decía, "Oh". Uh, Y después lo hacías más calmado y te decía, no, te demoraste mucho. Y ya el personaje ya dio la vuelta y ya se viró. Y te seguías hablando y yo así, como, no, no, no. Sí, no es tan fácil. por supuesto que no. Primero que nada, es una rama de la actuación y como te digo, aquí estamos actuando y el actor, pues, se prepara, em, digamos,
en una rama de las ciencias que son las ciencias y artes escénicas. Entonces, es algo muy, muy complicado. Yo cuando he dado clases, les digo a mis alumnos, mira, para hacer un buen doblaje son como 18 puntos, ¿no? Que yo tomo Claro, en cuenta para hacer un buen doblaje. No estoy diciendo uno espectacular, ¿eh? O sea, estoy diciendo un buen doblaje. Así que no está tan fácil. Hay que cuidar muchísimas cosas al mismo tiempo, tener varias técnicas, pero bien dominadas las técnicas. Y tener, aparte de todo, talento, disposición, profesionalismo, son muchas cosas, porque tienes que escuchar a un director. Y te parezca o no, el director en ese momento pues te está guiando y te está diciendo cómo quiere que dejes el personaje. Así que sí, es difícil. es difícil, pero a la misma vez entretenido, porque estás dándolo todo en la cabina y cuando te dice el director, ¿sabes qué? Lo hiciste mejor que la vez pasada, sigue así, es como bien. Ujú, claro. Están ahí porque, claro, si te está haciendo clase del Garfield, uno tampoco quería quedar mal con el gato, ¿no? Claro, claro. Ujú. Y lo mismo debe pasar con tus estudiantes, ¿o no, Irene? ¿Perdón? Lo mismo debe ocurrir con tus estudiantes. Como que Pues sí, cuando se dan cuenta de que tienen a una excelente actriz de doblaje como tú, eh, se dan cuenta y dicen, no podemos quedar en el ridículo, ¿no? Tenemos pues sí. Pues sí, yo creo que ahí depende mucho de qué ganas tienes de hacerlo de verdad. Esto no es un juego, es una profesión. Podemos jugar, claro, a que lo hacemos, ¿no? Pero yo también puedo jugar a cantar y no soy una cantante profesional, ¿no? Y ya para ser profesional, pues sí se necesitan también dominar varias técnicas y manejo de aire y muchísimas cosas y estar totalmente afinado, llevar el ritmo, o sea, no es cualquier cosa cantar, ¿no? Pero pues yo puedo jugar a que canto. Entonces es igual en el doblaje. Depende lo que tú quieras y cómo quieras hacerlo y cómo quieras estar parado eh, en la industria como una persona más del montón, porque doblistas hay muchísima gente, ¿no? Pero quién sobresale o quién hace bien el trabajo, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Y sobre todo que México es como la cuna del doblaje entre México y Venezuela. Tenían como los estudios de doblaje maravillosos y muy geniales y que casi todo se doblaba entre México y Venezuela en ese entonces. Ahora tú puedes encontrar eh, doblaje chileno como argentino, paraguayo, uruguayo, venezolano, mexicano, Ujú, nicaragüense, pero en sus inicios entre México y Venezuela lo daban todo. ujú. Así es, así es. Eran otros tiempos, era más difícil, digamos, quedarse, porque estaba mucho más cerrado el medio a que te aceptaran, pero tenías como mucho la satisfacción si les gustaban tus pruebas de voz, tus primeras pruebas de voz o tus primeros personajes, tenías la satisfacción de decir, bueno, pues sí, sí, estoy por buen camino, ahí voy. Maravilloso, fantástico. Mira, aquí Yolanda dice, disculpe señora Jiménez, ¿le puedo mandar un saludo con la voz de Luna para mi mamá? Se llama Carmen, por favor. Hola, Carmen, te habla Lu de Sailor Moon Cristal. Ay, perdona, pero ya me tengo que ir. Es que me están esperando. Adiós. Maravilloso, fantástico. Mira, aquí me llamó mucho la atención porque estuve revisando tus trabajos de doblaje y claramente no podía seleccionarlos todos, así que seleccioné unas preguntas basado en varios fragmentos de tus trabajos de doblaje. Y aquí me quedó marcando
eh, marcando tilde en la cabeza, como que me llamó mucho la atención que hayas trabajado en el doblaje de Lost, esa serie que era como muy fuerte sobre el viaje del avión que se estrellaba y tenían que sobrevivir y de repente había flashback de recuerdos del pasado al presente y era como majestuoso. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, Lost era una serie como en ese tiempo, como que estaba abriendo camino con ese tipo de cosas, de actores al límite, ¿no? Personajes, vamos a decir, no actores, personajes, ¿no? Al límite por una situación que había pasado. Entonces era la supervivencia, el decir, pues, tengo que hacer cosas que nunca pensé, nunca me imaginé que tuviera que hacer, tengo que enfrentarme a los traumas, al que hubiera pasado sí, o al precisamente cómo pasó y cómo llegamos aquí, cómo estamos aquí y ahora cómo salimos. Era algo como muy, como que lo tenías que tener muy presente que era así para poder entrar en esos personajes que estaban llenos de desesperación, de frustración, pero tenían que mantener la esperanza, pero tenían que sobrevivir y hacer muchos sacrificios y pisarse también unos a otros y luego salir conductas que a lo mejor no se hubieran imaginado también, ¿no? De repente y estar de la situación límite en otras situaciones límite, aparte de ellos. Entonces, es emocionante, aunque sí me daba un poco a mí, la verdad, de ansiedad todo eso, ¿no? Pero sí, sí es emocionante y me gusta mucho. O sea, no quiere decir que tú te vas y te quedas con una emoción, porque somos actores, o sea, Claro, entramos a los papeles, pero salimos de ellos. Pero claro. finalmente sí, sí, eso era una buena trama, ¿no? El asunto de que hayan estado ahí, nadie supiera qué iba a pasar, si iban a vivir, si no, quién se iba a morir primero, todo esto, ¿no? Sí, era como un reality show, uno no sabía lo que iba a pasar el día siguiente, Así era es, expectante. sí, sí, muy bueno, ¿eh? Y además acá en Chile se vio Lost en el canal chileno, en Canal 13, y te juro de que de repente daban el capítulo y después te decían, no te pierdas el próximo capítulo, y uno quedaba así colgado y uno decía, Dios mío, ¿cómo tengo que esperar 3 días para poder ver el siguiente capítulo? Porque lo daban Sí. de lunes a viernes o generalmente lo daban los puros viernes y tenías que esperar al otro viernes para poder volver a ver el siguiente capítulo y uno quedaba así como metido y de repente habían esos flashbacks donde el malo estaba entre medio de ellos, pero no era malo y era como, Dios mío, Sí, te entiendo, te entiendo. O sea, muy bueno porque sí te podías quedar enganchado a lo que les iba a pasar, ¿no? claro, claro que sí. Mira, aquí Alejandra del Salvador dice la princesa Luna de los primeros ponis que tuve como cuando era pequeña, dice. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Me da mucho gusto. En unos minutos más vamos a hablar cómo llegaste a ese mega proyecto maravilloso que son los My Little Pony. Cuéntame, ¿cómo fue? Mira, aquí también nos están comentando cómo fue que llegaste al doblaje de Vilma de Scooby-Doo y que ha tenido bastantes temporadas, bastantes capítulos y a lo largo de muchas generaciones. Porque si te pones a analizar, fue más o menos en el 96, Sí, más o menos. más o menos. Más o menos 97, 96, 97. Entonces, has cruzado generaciones campales. Sí, enteras de personas, ¿no? Yo crecí con Scooby-Doo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Eso me Cuéntame, encanta. maravilloso. Cuéntame, Irene, ¿cómo fue que llegaste a Vilma de Scooby-Doo? Mira, pues como muchas cosas aquí en el doblaje ya estaban hechas y estaban hechas por otros actores y desde hace mucho. Yo de niña veía la serie de Scooby-Doo
y había ya los personajes dados. La que yo hago, que es Vilma Denkley, la hacía en ese tiempo Dianita Santos, la señora Dianita Santos. Y cuando llega a esta como este canal que es Cartoon Network y llega como con la nueva producción de Scooby-Doo, no sé qué fue lo que pasó con las voces originales. Honestamente, yo no te puedo decir nada, no sé. Claro, Y tampoco, para serte honesta, te puedo decir si hice prueba de voz o no, no lo recuerdo. es porque ya Recuerdo. han pasado demasiados años. Sí, 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 o sea, es de mis inicios y es de estos personajes que tuve la fortuna de hacer eh, a los pocos meses, vamos a decir, o a lo mejor al año de haber entrado a esta bella profesión, así que no puedo recordar bien, pero la dirigía Genaro Vázquez, y la verdad es que también súper, súper excelente director, me dio muchas nuevas oportunidades en este medio y, y yo me acuerdo cómo me dirigía en ese momento a Vilma. Yo era un poquito más seriecita con el personaje. Después ya le fui agarrando una personalidad única y ya se la plasmé, ¿no? Porque sí, me cayó muy bien. Pero aparte sí, digamos que la animación que hizo Cartoon Network sí se fue haciendo como más a jovencitos que eran los originales, que eran ya como casi adultos, ¿no? O personas como de 20, Claro, 20 y tantos. como, Y acá se hizo un poco más así, más a jovencitos. Así que me encantó, la verdad. Y nunca, pero nunca me imaginé, pero ni por aquí, igual así como dices, que fuera a llegar así, pues que lo fuera a hacer tantos y tantos años y todas las temporadas y todas las películas para el tiempo de Halloween, que eso es muy importante para, pues, para Estados Unidos, ¿no? Eh, claro. Les es muy importante el Halloween y, pues, sobre todo como tiene que ver con fantasmas, con misterios, con todas estas cosas, pues tenía que estar ahí, en primera fila el asunto de Scooby-Doo. Entonces, todas esas películas y todas esas series que se hicieron, con algunas variaciones ya al último, antes de que ya cambiaran las voces, porque ya los cambiaron ahora sí a niñitos, que no venía al caso, porque si no, ¿cómo tienes una camioneta y cómo manejas? Y bueno, mil cosas, ¿no? Y otras de miles de cosas. Pero antes de que cambiaran todo eso, bueno, nunca me imaginé la gran bendición de haber hecho tanto, tanto tiempo a Velma Dinkley. Y lo más maravilloso que, como decíamos, cruzaste muchas generaciones y dejaste una huella marcada y una huella maravillosa en ese doblaje. Gracias, muchas gracias. Ojalá que sí. Ah, que sí, así fue. Y, y la parte maravillosa del mundo del doblaje que queda plasmado para siglos de los siglos. O sea, por ejemplo, hay actores de doblaje como Diana Pérez, Ujú. que falleció, que también dejó una huella imborrable en el mundo del doblaje. Y eso es lo maravilloso que ustedes hacen, dejan plasmado una huella y que a pesar de las generaciones, trascienden. Por ejemplo, yo tengo una sobrina de 15 años y también ve Scooby-Doo, ve My Little Pony, ve todos los personajes que has doblado, porque claramente los papás o los tíos hacemos de que los sobrinos, los hijos, sigan la tradición. Ok, qué Se bonito, ¿no? trasciende. Es que Gracias, sí. es, son caricaturas animadas muy sanas. Ujú, así es, así es. Por De lo ejemplo, poco que queda Scooby-Doo, así de, ¿no? Lo poco que queda claro, como de lo Scooby- inocente. claro, por ejemplo, Scooby-Doo, si bien atrapan fantasmas o monstruos o qué sé yo, pero al final se descubre que hay una máscara detrás de ese disfraz. Y eso es lo Ajá, fantástico. sí, 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 sí. Que en realidad no había tal fantasma, en realidad no había tal bruja o tal, no sé, monstruo, ¿no? Entonces eso es Claro, bonito porque es como de, nada, el que realmente está de mañoso es este o esta o estos. y había un dicho muy peculiar en Vilma. Es como chispas o ay caray, algo así. Ajá, exacto, es cielos. Cielos. Ajá, sí, sí, sí. Mira,
aquí Yolanda dice, bueno, aquí va mi pregunta para usted en ámbito del doblaje. ¿Cuál es Ujú. la escena o personaje que más le ha marcado, le ha marcado en el mundo del doblaje? Un abrazo desde Monterrey. Ah, gracias. Mira, es que son varios, o sea, no puedo decir que solo uno me ha marcado. Por ejemplo, en cuestión en cuestión de hacer eh, eh, dibujos animados, pues Vilma, ¿no? Ha sido Vilma. Pero, por ejemplo, hay algunos animes que me han marcado también, que me han gustado. Tal vez no son las personas más eh, o el anime más famoso, o el que esté de moda o algo así, pero me han marcado mucho. Por ejemplo, Señorita Bibi o Miércoles en justamente en One Piece, que la hice hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero en ese tiempo nos dejaron poner groserías y pues, vamos a decir que groserías en mexicano, ¿verdad? Porque no todas las groserías se entienden en todos los países, aunque hablamos español y todo, pero no siempre nos entendemos de todo. Y en ese tiempo sí no venía con esa censura. Eh, y después, bueno, ya se dobló con otras actrices, pero sí me dejó mucha marca ese personaje. También Rangiku Matsumoto de Bleach es otra que me ha marcado bastante, me ha gustado mucho. Y por ejemplo, en las que son ya actrices en series y películas, em, hay una actriz de Game of Thrones, o sea, Juego de Tronos, que me encantó hacerla. Se me acaba de ir el nombre del personaje. Ah, Brienne de Tart. Brienne de Tart. Esa fue como épica y fue maravillosa y les encantó, ¿no? Juego de Tronos, pues por todo el bagaje que trae ahí, ¿no? También de cosas de fantasía, que sí, de dragones y que sí de, no sé, todo lo que hay, las batallas y los caballeros y todo esto, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho y me gustó mucho cómo fue yendo la transformación del personaje en las temporadas y que sobreviví sobre todo y que ya al final salí, digo, triunfante, ¿no? De todo lo que estaba pasando allí. Y otra actriz que también me ha traído mucha satisfacción ha sido Patricia Arquette, porque he tenido la gran oportunidad de hacerla en En muchos proyectos. muchas producciones, muchos proyectos. Em, por primera vez la hice en una película que se llama Estigma o Stigmata, así le pusieron en inglés, bueno, así se dice. Y estaba muy jovencita, muy jovencita. Y bueno, yo también estaba muy jovencita en ese entonces. Y esta película también está algo fuerte, aunque no es de miedo, pero sí es como de intriga y todo esto, y pues sí, sí está algo fuerte, y me gustó mucho, me dejó como mucha huella. Después no la hice como en muchas producciones, pero sí la pude hacer en La Ley y el Orden, y, y la he hecho en otras películas que están y series que están para la plataforma Apple últimamente. Entonces hay como unas dos o tres series de ella allí y películas, y la he hecho. Em, y bueno, hay otros proyectos por ahí, no puedo hablar, no puedo decir nada, pero Claramente. ya veremos, ¿no? Ya veremos. Irene, Esas dos me han llamado mucho la atención. Irene, en esa última, ¿tú crees que en el mundo del doblaje, cuando tú haces el doblaje de una actriz de carne y hueso no animada, Ujú. eh, y después te siguen llamando para siguientes doblajes de la misma actriz, queda como una huella o más que una huella, como el personaje que trasciende en tu carrera de doblaje? Por ejemplo, no sé, Maggie Vera con el personaje de Burbuja, que a pesar de los años sigue siendo la misma actriz que interpreta a Burbuja. En el caso tuyo en Vilma, que lo pudiste hacer en distintos formatos, eh, en distintas secuelas. Y lo ocurre con los actores y actrices de carne y hueso, como que uno dice ya.
el, el productor o el director del doblaje dice, ¿sabes qué? El doblaje le queda perfecto a esta actriz porque lo hace Irene y calza con lo que nosotros queremos. Y porque la gente también lo conoce como la voz de. Ujú, ujú. Sí, es maravilloso, es muy bonito, es una gran bendición poder reinterpretar otra vez a estas grandes actrices en varios proyectos o estos personajes como muy icónicos, ¿no? Que son, pues no son reales porque son animación, no son anime o u otra cosa, pero al final es padre, ¿no? Eh, Aunque esto es muy subjetivo, o como tú dices, Claro, antes estaba Venezuela y estaba México. Y ahora hay como otros 7, 8 países que hacen doblaje. Entonces, si antes se competía, vamos a decir, entre el doblaje de aquí y el de Venezuela, que porque a lo mejor un proyecto se grababa allá y luego el mismo acababa grabándose también aquí, y entonces había que ver, ¿no? Cómo eran las diferencias. Bueno, ahora incluso casi se colabora. Y entonces puede que un doblaje tenga voces de Argentina, de Perú, de Chile, de México, ¿no? Y uno ya no sabe dónde se hizo, pero porque se hizo en todos esos lados, con actores de todos esos países. Así que se va perdiendo un poco la línea. Yo algo que sí estoy bien consciente es que es una bendición y que es grandioso poder volver a ser al mismo personaje, pero también estoy consciente de que no nada más en otros países, aquí también habemos muchas personas con mucho talento y muy bonito. Si se les queda grabado, ay, ella es la voz de tal, es grandioso, pero las voces no son de nadie más que de los personajes originales y bueno, de quien las manda a doblar, que es el cliente o no sé, la bueno, empresa, pero ajá, si nos y ponemos a muchas veces analizar, pues, bueno, hola. si nos ponemos a analizar, el cliente hace lo que es mejor para la industria. O sea, si hay mucha gente que sigue el doblaje de esa actriz, dicen, busquemos a Irene, que ya lo ha doblado en varias ocasiones, para que siga con la misma línea. Ay, discúlpame, Salud, si no me gracias. equivoco, ¿no? Sí, por lo general. Por lo Y no, general, o sea, eso sería como lo maravilloso. Es como lo que ocurrió con Garfield, que después fue doblado por otro actor ujú. y obviamente la gente se pronunció y dijo, ¿sabes qué más? Vamos a darle la oportunidad a que Sandro dé la voz de el papá del gato, para que dejen de hacer revuelos por el tema del doblaje, el nuevo doblaje. Así es. Así es, o sea, sí y no depende muchas veces de nosotros, el que se vuelva a hacer con nosotros, con nuestra voz. Em, Hay muchas otras cosas detrás que a veces ni siquiera nos enteramos y hay otras cosas que sí sabemos y nos enteramos y que bueno, yo creo que lo mejor es ser flexible. Lo mejor es nunca decir es Exacto. que yo soy la voz de tal, bueno, yo fui la voz de este personaje para tal proyecto Proyecto, otro, pero no es que soy yo la voz oficial o algo así. No hay aunque tal sería cosa, ¿eh? fantástico, sería fantástico. Claro, y fíjate que hay ciertas personas del medio que sí de repente dicen así, ¿no? Yo soy la voz oficial, pero yo quiero ver el papel de el Certificado. actor, ¿no? Que te dijo que tú eres la voz oficial de él. Porque no hay tal cosa, no hay tal cosa, la verdad. No Y, por existe. ejemplo, puedes ver actores como Jim Carrey, que en México fue interpretado en varias películas por varios actores, y las voces varían muchísimo, muchísimo. Puedes ver, o sea, hay todo, hay actrices y hay actores. Generalmente de repente sí te ponen el personaje, pero es lo que te digo, o sea, nosotros doblamos las voces, pero no somos los dueños del trabajo ni somos los Pero dueños de... sería maravilloso tener el sello así como, ¿sabes qué? Vilma lo hago yo porque aquí está certificado. Ah, Sí es bonito, pero también te voy a decir una cosa, nada es para siempre y no, de nada es para repente ya siempre. no tenemos la misma edad. Entonces, de repente vienen, así como el cambio de justamente de la caricatura, el cambio de la animación
de Scooby-Doo, que vino a niñitos y todo eso. Yo hice la prueba de voz, ¿eh? Yo hice la prueba de voz y le puse una voz todavía más chiquita. No les gustó y la cambiaron. Ah, claro. Y la verdad es que entre compañeros que nos queremos y que somos éticos y profesionales, sí nos hablamos de eso y sí decimos, no tengo ningún problema porque ahora tú hagas la voz, ni o sea, no vamos a hacer nada de eso porque no Es que somos es envidiosos maravilloso. y porque sí somos conscientes de que no somos los dueños de las voces. Irene, eso es lo más maravilloso que te he escuchado decir. Yo creo que eso que tú dices me lo han dicho muchas actrices y actores de doblaje, que como tú dices, la voz del personaje no es solamente de uno, o sea, es de uno, pero lo puedes interpretar distintas voces. Y, y yo creo que la empatía de felicitar al colega o a la compañera que está haciendo el doblaje, que ya doblaste tú en algún momento, es maravilloso, es gratificante poder dar la retroalimentación. Oye, ¿sabes qué me gustó? O ¿sabes qué le podría haber bajado tantito? O no sé. Cosas como... Eso es genial. Eso es Claro, profesionalismo. sí, claro. Yo generalmente nunca les doy nada de retroalimentación si no me la preguntan, porque yo creo que todos estamos aquí en el medio para ser muy, muy profesionales. Tal vez le diga, ay, mira, ahora tú haces la voz y yo la hacía antes o así. Y hay veces que ni nos enteramos de quién hizo la voz después de nosotros o quién la hizo antes. A veces te enteras por accidente, a veces por chisme. No, son muchas cosas las que se mueven en esto. Nosotros vamos, trabajamos y damos lo mejor de nosotros en cada proyecto si queremos vernos así y que la gente nos vea así, porque es muy fácil de repente tener éxito con un personaje, pero ¿sabes qué? Como te digo, nada es para siempre y así como ahorita hay muchos fans de X o Z producciones, pues mañana se les olvida o sale una nueva y entonces van corriendo tras esa y bueno, pues tu personaje va y ¿no? Estuvo muy bien, pero cada vez va a tener menos público, digamos, de antaño, no sé, aunque se vayan pasando a las nuevas generaciones, que sí, muchas veces son personajes así, pero nada, nada aquí está escrito. Entonces, Así es. solamente les digo, ay, qué bueno que hiciste este personaje o qué bueno que te quedaste tú con la siguiente voz, porque a veces me da muchísimo gusto que sean personas que quiero mucho, que he visto esforzarse, que, que se lo han ganado porque de verdad han estudiado como se debe, han aprendido como se debe, han corregido como se debe. O sea, hemos picado piedra todos ustedes, todos nosotros, y es bien bonito, ¿no? Abrazarnos y en el camino decir qué padre que tuviste este u otro éxito. Qué maravilla, Irene, qué maravilla. Mira, Neo de Paraguay dice, ¿cómo defines el doblaje en tu vida? ¿Cómo defino el doblaje en mi vida? Ay, qué buena pregunta, Neo, ¿verdad? Neo de Qué, Paraguay. qué buena pregunta, Neo. Eh, lo defino como una parte de mi vida. Eh, ¿Cómo puedo decir? Mira, tal vez si yo fuera una persona que fuera buena con las matemáticas y hubiera estudiado matemáticas, diría, no, las matemáticas, pues son lo mío, ¿no? O sea, casi dormida te resuelvo cosas y todo. Y no, la verdad es que no se me dan. No es que me gusten tampoco mucho, pero no las odio ni nada. Lo que pasa es que las matemáticas y yo no estamos ahí en ese camino, ¿no? O Lo que a sea, mí no me ha es dado el como doblaje. lo que tenía la Vilma. ¿Cómo, perdón? No es como lo que tenía la Vilma, como la Vilma tenía como matemática, como Ah, sí, científica, como que sí, sí, tenía sí. todo así como... Eso, justamente, lo que a mí me ha dado el doblaje y por eso te digo que es una parte de mi vida es, supongamos que ya no lo hiciera desde hoy, ¿no? Ya se me ¿Mm? quedó tantos años lo que interpreté que ya aquí está aquí adentro, está en el corazón, está aquí en la mente y en los recuerdos, y son muchas cosas. La actuación en sí, per se, es maravillosa, donde te pares en algún escenario o en algún foro de televisión, que yo ya alguna vez trabajé en televisión, eh, es maravillosa, es otra cosa, ¿no? Ojalá algún día pueda hacer cine, esperemos que sí, pero la verdad es que es grandioso el doblaje, es grandioso. Yo sé que te pones en los zapatos que ya están prehechos, ¿no? Y premedidos.
pero tú tienes que también ponerle exactamente, sin cambiar todo el contexto y sin echarlo a perder, por favor, ¿no? Si se puede, ¿no? El decir, bueno, a este personaje le voy a dar esta vivacidad para que los hablantes de la lengua materna, que es el español, se sientan, ¿no? Se sientan con ese saborcito que tenemos nosotros de, de nuestro idioma. Porque sí, hay cosas que se oyen padrísimas en otro idioma y que son de aquel idioma, pero no es el nuestro. Ajá. Entonces sí podemos ver las cosas subtituladas y lo que quieras, pero a la hora de hacer el doblaje es eso. Y en la otra, en el otro sentido, me da la oportunidad de vivir lo que no voy a vivir. Es decir, Vilma es súper inteligente y es súper buena para matemáticas y es súper buena para muchas cosas que yo no soy. Entonces lo estoy viviendo a través de ella, a través de divertirme con la trama, a través de fijarme en cómo hace las cosas y todo eso. Está padre. Y vives entonces en tu propia vida, vives muchas porque estás actuando. Y eso es muy, muy bonito de todos los personajes, pero cuando tú estás enfrente de un actor, de una actriz, de una animación, pues es fabuloso, o sea, te digo, te metes totalmente en la trama, entonces muchas veces vives cosas y lloras al parejo también, y a veces sí te acongojas, y a veces sí también te indigna lo que se retrate, todo esto, pero es hermoso, es algo que, claro que me ha pagado el doblaje, claro que he vivido del doblaje, claro que estoy súper agradecida, pero hay cosas que te digo, van mucho, mucho, mucho más allá del dinero. Y es eso, la oportunidad de que haya sido parte de mi vida, de haber vivido eso, de haber movido emociones junto con otros actores y de sentir esa emoción casi siempre de justamente llegar ahí. Ahora, porque te digo casi siempre, porque a veces nos toca hacer personajes que son, no sé, de reality shows y todo eso, que bueno, tampoco es que nos muevan todo, ¿no? Todos nos mueven todo, pero eh, este agradecimiento, ¿cómo te diré? Ay, sí, este privilegio, ¿sí? De poder meternos en estas tramas y divertirnos y reírnos a carcajadas y sentir todas las emociones. Qué hermoso, qué hermoso. Mira, aquí Neo de Paraguay, aparte de la bella pregunta que te hizo, dice, ¿podrías mandarme un saludo de feliz cumpleaños con la voz de Vilma desde Paraguay, por favor? Ok. Hola, Neo. Te mando un saludo muy grande. ¡Cielos! Ya tengo que ir a acabar de resolver el misterio de la cueva de cristal. Scooby, Shaggy, dejen de comerse las Scooby galletas. Adiós, Neo. Maravilloso, fantástico. Aquí te puso, crecí con Scooby-Doo, ídola. Un besito, Neo, y que pases muy feliz cumpleaños. Acá Gabo-Lynch dice, saludos Irene, soy tu gran fans, amo tu voz. Gracias, muchísimas gracias. Un beso. Aquí Nant-Chot-F, saludos desde Bolivia. Saludos a Bolivia, a todos los que estén en Bolivia viendo esto. Bueno, esto va a quedar arriba en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Así que esto de que sí, se va a ver por todo Latinoamérica. Muy bien. ¡Woo! Cuéntame, ¿qué recuerdos tienes de Legalmente Rubia? Em, Está padre, ¿no? Bueno, a mí me encantó. La vi el otro Hice, día, yo quedé así como, wow. sí, hice unos personajitos ahí, sobre todo una que es como tailandés, algo así. Y entonces estamos en el salón de Sirena. belleza y dijo, me divirtió muchísimo hacer esa vocecita de que de repente habla tailandés, no sé qué, y fue muy divertido. Y luego la otra amiga por ahí una de las amigas, ¿no? De esta chica rubia, Sí, que era muy de la locatelli, protagonista. Perdóname. que era muy loquita. Ajá, exactamente, que estaba pero bien chifladita y, ¿no? Hacía cada locura. Entonces, sí, fue divertida, fue muy divertida esa película y gracias por recordármela porque sí, sí, estuvo muy padre. Y de verdad, o sea, hay cosas que a lo mejor se te olvidan
dónde se grabó, cuándo, cómo, pero lo que sí te Es que acuerdas es la sensación que te dejó. yo creo que eso es en segundo plano. Yo creo que lo más importante es como la experiencia al momento de haber dado voz a ciertos personajes, más allá Ujú. de si el estudio, que el director, que eso es como, dejémoslo para otras personas. Bueno, a mí me gusta también acordarme porque me gusta acordarme de cómo trabajé con mis compañeros. Este es un trabajo en equipo. Yo lo hago, pero no, Claro, yo no puedo si no hay un ingeniero de audio que me grabe y que me vaya ayudando con ciertas pautas a veces de cosas de la ingeniería del audio, porque también ahí eso cuenta mucho. No, no podemos si no somos un equipo, el ingeniero, el director y yo, ¿no? Y pero por antes, ejemplo, y el doblaje es en 1999 al 2026, a acordarse del, eh, de las personas a cargo de ese proyecto después de muchos años, es como empezar a escribir la bitácora como para poder decir que no se me vaya a olvidar esto. es que es difícil la verdad, porque es que, como te decía, o sea, al día vamos a grabar a muchas partes de la ciudad, nos estamos moviendo de un lado a otro y es Claro, difícil acordarse a veces de la semana anterior a dónde fui a grabar y con quién grabé. Imagínate ahora si me preguntas así por cosas que están de Pokémon, por ejemplo. a 10 a 20 años, a 25, o sea, es muy difícil, pero es muy reconfortante también que a veces uno se dé cuenta de que, ah, sí me acuerdo, era este director o era en este lugar o, y fue así de divertido y todo esto, ¿no? Es como si yo te dijera, oye, supe que también que grabaste en el doblaje de Pokémon varios personajitos por ahí. Y ahí Irene a lo mejor me va a decir, ¿sabes qué? Fue reconfortante, pero no recuerdo mucho porque fue como de un paseo a otro, de en un estudio a otro, y fue como, por favor, ¿puedes hacer la voz de este personaje? Ujú. Va, o Sí, no. así es. Por eso yo saqué ciertos proyectos, en así decirlo, eh, y aquí vamos con la siguiente, la ley y el orden, unidad de víctimas especiales. Uf. Cuántos recuerdos, porque es del esa serie se grababa en la primera empresa donde yo llegué a trabajar en doblaje, a donde yo llegué a reportarme, a donde tuve la super fortuna de conocer muchísimos actores grandes, grandiosos, y de ver cómo era el doblaje en la realidad. Entonces, es acordarme de muchas cosas, muchos personajes fijos que tuve en una época y en otra. Em, por ejemplo, hacía una forense que es una negrita de cabello chino, ¿no? Y era la doctora forense la que les explicaba qué tenía el cadáver, qué fue lo que más o menos pasó, cosas así. Luego sí llegué a hacer en algunas temporadas a fiscales. Entonces sí hacía de repente una fiscal, luego hacía otra, abogadas, obviamente víctimas, ¿no? Y que eso es de lo más delicado, transmitir ahí justamente el trauma, el dolor, la tristeza, la impotencia de cuando te toca ser víctima. Entonces, sí, es memorable esa serie para mí. Maravilloso, fantástico. O sea, podríamos decir de que ese fue una serie que sin duda te dejó una huella inolvidable en tu vida. Así es, así es. Y me encanta la serie aparte de todo, ¿eh? Me encanta, me fascina. Creo que es de las mejores series de mi vida, ¿no? Yo no voy a decir de todos los tiempos, pero de mi vida es una súper serie. Maravilloso, fantástico. Mira, aquí Neo dice, ¿podrías mandar un saludo a Mía de 4 añitos con la voz de Windy de la princesa Luna de My Little Pony? Es muy Ah, fan de tus del personaje. de My Little Pony. La princesa Windy. Ay, perdóname, ya no me acuerdo bien cómo hablaba. Es que sí, hijo, My Little Pony, sí me acuerdo de Luna, porque justamente ves que son Claro, esas coincidencias de la vida donde
Me llamé Luna en Sailor En Moon y Sailor luego me Moon, llamé Luna en My Little Pony, ¿no? Y es bonito porque tengo claro, esas dos lunas, ¿no? Las dos son Luna, claro. pero, pero Windy es como, pasó mucho más rápido, la verdad. No recuerdo si un capítulo o dos o algo así. Y hay una disculpa, por favor, pero te prometo que me voy No, a pero poner si al gustas, corriente. Irene, pero si gustas le puedes mandar el saludo con la voz de Luna de My Little Pony. Yo creo que Mía igual va a estar contenta en sentir el saludo de uno de los otros personajes que has doblado. Claro, ¿cómo me decías que era su nombre? Mía, de 4 años. Ay, mira, te mando un saludo muy grande de parte de la princesa Luna. Y recuerden, el poder de la Maravilloso, luna. fantástico. Aquí te mandan saludos desde Argentina presente. Aquí dicen referentes tuyos en el doblaje. Referentes. No acabaría, la verdad. Pongamos, pongamos tres. ¿Tres? Mm, mm, Cristina Hernández es una de Ya, mis referentes. La admiro muchísimo, la quiero muchísimo también. Eh, y, por ejemplo, ella me gusta mucho cómo hace las cosas, Cris. Mm, Me gusta mucho Carola Vázquez, que también es una gran amiga, es una bella, me gusta muchísimo. Y yo creo que mi tercera sería por ahorita Magda Giner. Magda Giner, qué bárbara, lo que wow, le pongas. Es tremenda, tremenda, tremenda actriz, tremenda amiga, es un amor, la quiero mucho también. A las tres. maravilloso, fantástico. Aquí dicen, ¿te identificas con algún papel tuyo? Me identifico. mm, Fíjate que así como que digas, ah, yo soy esa, no. Pero es lo que me ha dejado el doblaje, por eso te decía que es como una parte de mi vida ya, ¿no? Porque llega un momento en el que tú estás, ¿cómo te diré? A lo mejor estás en un mal momento y de repente haces un personaje y justamente ese personaje está pasando por algo que tú o quisieras haber pasado o pasaste. Ajá. Y en ese momento te da una conexión fuerte. No quiere decir que sea de todo el tiempo, es una coyuntura y en ese momento te tocó. Ajá. Entonces en ese momento es como que te reflejas y te da un espejo. U otra, que a lo mejor el personaje es muy sentido, hay algo que es como triste, pero que te deja algo y también lo ves como bonito, pero no necesariamente que yo te diga, ay, no, sí, claro, yo soy esa o sea, no, o sea, me he divertido mucho con muchas cosas, pero, por ejemplo, esta señora Patricia Arquette hace una serie que se llama High Desert en la plataforma Apple. Y bueno, pero ella está tratando de salir de las drogas, entonces va por la metadona a veces y bueno, o sea, no, nada bueno, nada bueno. Pero de repente se No, toma sus alcoholes o sea, en realidad su vida está en una tragedia por muchas cosas de ella, pero es muy gracioso verla cuando está en eso, entonces también hacemos la voz de borracha y luego ella solita se mete la pata, ¿no? Lo que a mí me reflejó de ese personaje exactamente, porque yo las drogas sí las súper recomiendo, o sea, yo creo que esa mejor ni se metan, ¿no? Es como nada que ver ahí, ¿no? Eh, Más allá de eso, es como, sabes que todos somos humanos y todos metemos la pata muchas veces. Y cuando estamos en un mal lugar, tenemos que tener más cuidado, porque a veces, como si, ahora sí que como dicen, como al perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y entonces de repente estás ahí y llegas y tú solo te haces un desastre peor y entonces te metes en más problemas que no necesitabas. Entonces, me da risa, pero de alguna manera sí me identifico en esa serie
con ese tipo de cosas que a todos nos pasan, ¿no? A todos, a todos. O sea, hay gente que sí, de pronto, pues no se le da mucho, o no quiere verse, o no quiere crecer, pero yo sí creo que es algo muy bonito que a veces te des cuenta de cómo cometes errores, o te des cuenta de cómo a veces uno dice, no, yo no soy así, yo no soy así. Claro que no, no soy así. Y de pronto, si uno no se da cuenta, caes en ese, justo en ese, yo no soy así, ¿no? O no, yo no me haría eso a mí mismo. Y cuando menos ves, también ya te lo hiciste. Si no así, muy parecido, ¿no? Entonces, sí, muchas veces uno es aconsejo que seamos los mejores amigos y que también seamos comprensivos y nos perdonemos, pero también aconsejo que nos conozcamos y que veamos cómo somos, porque todos tenemos este lado bueno y este como Darth Vader, nuestro lado oscuro. Así es, así es. No lo habría, yo creo que lo dijiste de una manera maravillosa y profesionalmente hablando. Gracias. Irene, mira, aquí dice Cristóbal Cubilla, dices, ¿ofreces clases online? Fíjate que no. ¿En qué país estás, Cris? ¿En qué país está? Cristóbal dice Uruguay presente. Ay, ok, Uruguay. Un saludo hasta Uruguay, amigos de Uruguay. Y gracias por preguntarme, Cris. Por el momento no. Tal vez en un futuro no muy lejano haya algunas clasecitas. Y fíjate que más que doblaje, a mí me gustaría muchísimo, muchísimo ayudarlos a que se formen en las técnicas de voz, en el manejo de aire, en todo lo que es la buena dicción y en colocar la voz en ciertos espacios para poder tener la amplitud de hacer muchos personajes. Ajá, desde los personajes que son, vamos a decir, más jóvenes, gente más mayor y también en este rango de voces humanas, digamos, de hacer esto, también para las voces de cualquier tipo de animación. O sea, como se hacen personas humanas, como se hacen gatitos, perritos, no sé, este, monstruitos, cosas que no son ni sí ni no, ni vienen ni van, ¿no? Ahora ya hay veces que se hacen, no sé, botes de basura, el cubierto de Toy Story, o sea, cosas así, ¿no? Que al final también todo esto se está antropomorfizando, o sea, es decir, se está haciendo hacia el lado humano, pero es bonito porque le vas a poner justamente esa característica y si el actor ya trae de entrada, el actor original, que no tiene que ser exactamente en inglés, puede ser de otro país, pues ya tienen como ahí una cierta técnica de voz con la que le pusieron esa colocación, ¿por qué no nosotros ya manejarla consciente y decir voy a poner esa colocación? Eso me gustaría muchísimo más que doblaje, porque doblaje están enseñando muchas personas y yo nunca voy a juzgar si está bien, si está mal, cómo lo están haciendo, no estoy en sus clases, no te puedo decir, pero lo que sí puedo observar ahora es eso, falta como mucho... em, conciencia de todo este aparato fonador para poder tener una amplitud y una gran gama de voces sin lastimarse la voz, sin hacerse Claro, daño a las cuerdas vocales, que eso es muy importante, trabajamos y este es el instrumento. Y también con una efectividad muy grande, sin cansarte eh, y respetándote también, ¿no? Siendo consciente de que si te estás lastimando, te estás cansando, ya. Ujú. maravilloso, qué hermoso, qué hermoso. Aquí Cristóbal dice, ¿en cuánto tiempo dominaste el acento neutro? Bueno, fíjate que México es el lugar en donde nosotros somos tomados en cuenta como acento neutro. Entonces, no tuve que tener una formación anterior a mi formación de actriz y de técnicas de voz para tener esta voz. Si ya nos vamos hacia otros países, tal vez Perú es lo más cercano a esta voz neutra o como pues como fue el acuerdo, ¿no? Claro, El consenso entre los países latinoamericanos.
pero yo nací en la Ciudad de México, entonces tengo la fortuna de ser mexicana y de la mera Ciudad de México, y entonces no tengo un acento del sur, del norte, o sea, tengo justamente el acento neutro que se está buscando. Maravilloso, fantástico. Aquí también te dice saludo maestra. Ay, ¿qué tal? Muchos saludos, gracias. Dice Fénix, llegué justo a tiempo. Saludos desde Japón. Mi ídola desde Scooby-Doo. ¡Wow! Hola, saludos, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, de verdad, aprecio mucho que me digan esas cosas, gracias. Mira, aquí dicen, por favor, un saludo de feliz cumpleaños para Eder con la voz de Vilma, por favor, que la amamos. Eder, que los cumplas muy feliz. Yo te podría decir que van a venir Scooby y Shaggy a cantarte las mañanitas también, pero, ay, ya sabes, uno está tomando agua del excusado y el otro está comiendo como siempre, son unos glotones. Pero muchas felicidades. Bye. Qué hermoso. Aquí dice Fénix, ¿qué género te gusta doblar más? ¿Qué género? ¡Wow! Preguntazo también, Fénix. Mm, mm, Mira, el terror no soy muy fan porque me dan miedo, pero cuando incluso hay una producción bien hecha de terror, pues hasta terror me gusta. Yo creo que eh, el drama cuando va como más hacia lo de adentro, o sea, como cuando es una reflexión muy así, muy por dentro de los personajes, eh, me gusta mucho. O sea, ese tipo de género me gusta mucho, mucho doblarlo. Y ya para todo lo que son animaciones y todo esto, pues ahí sí es más amplio. Me gusta mucho el anime, por supuesto que sí, me gusta mucho, pero también me gusta otro tipo de géneros, pues así, mira, por ejemplo, incluso los Simpson, que en realidad no son tanto para niños y que tienen mucha simbología, ajá, y que tienen muchísima crítica Sí, social. Y la crítica social es a la sociedad americana, pero con la sociedad americana está todo el peso de la sociedad occidental. Y entonces hay muchos referentes culturales, muchísimos, y simbolismos, y conforme tengas más cultura, te pierdes menos de eso, porque si no, no los ves, ves otro tipo de cosas aparte del drama que se pone ahí en la familia. Y a mí me gusta oh, mucho eso, claro. me gusta mucho estar viendo ese tipo de cosas, de críticas y todo esto, ¿no? Entonces me gusta. ¿Sabes qué otro género me gusta y he descubierto a últimas que es muy agradable? Todas las cosas coreanas que vienen a México, muy buenas producciones, ¿eh? Me gustan mucho, me gustan mucho. Entonces, eso lo he descubierto. Pero mira, la verdad es que amo mi trabajo, lo amo, ¿no? Entonces, sí, así que te dijeras yo, solo quisiera hacer esto. No, soy muy feliz haciendo de todo lo que me pidan. Maravilloso, fantástico, Irene. Mira, ya estamos, nos quedan poquitas preguntas y después vamos a pasar por las preguntas de fuego que le llamo yo. No te vas a quemar con nada. Es solamente el puro nombre. Solamente para poner nerviosa a mis invitados. Ok, Mira, aquí dice si has cantado alguna vez en el doblaje. sí, sí he cantado. Canté, no son cosas largas. Justamente canté con Vilma. Con Vilma canté en una película, en una de las películas para Cartoon, obviamente, de estas de que se dan en Halloween, estaba vestida como de vaquerita y estaba ahí cantando una canción, estaba casi llegando al final, o sea, no algo grande. Canté haciendo una ambulancia para una serie que no recuerdo si es de Cartoon o de Disney. Ahí sí canté un poco más, la canción estaba larga y me dirigió Gaby Cárdenas con mucha paciencia, la verdad, con mucho tacto, muy bella, híjole, el profesionalismo que ella siempre ha tenido, ¿no? Entonces sí he cantado, pero bueno, eh, he hecho otras canciones así variadas, pero no algo así como que tú digas, se dedica a cantar también y canta así bien y todo, ¿no?
Maravilloso, fantástico. Y dice aquí si has hecho audiolibros. Sí, sí he hecho ¿Sí? audiolibros. He hecho audiolibros, uno que me encantó, que hablaba justamente de los mares, que era como tipo de biología, y entonces hablaba de todo lo que nos falta explorar acerca del fondo del mar, porque hemos ido a la luna, hemos ido mucho al espacio, y es chistoso, pero todavía falta muchísimo, muchísimo explorar el fondo del mar, y eso todavía como que no, no le meten tanto dinero a eso como al espacio. Y es nuestro planeta. Y es fabuloso, es maravilloso. Me encantó ese audiolibro. He hecho un par u otros dos o tres. Hice uno que hablaba como de la violencia hacia las mujeres, de la violencia de género. Que Y hoy en hice día otro. está muy importante recalcarlo. Sí, es muy bueno tener esas cosas en cuenta. También, bueno, un par de libros más que no recuerdo muy bien. Y también hice uno que está muy interesante, que es acerca de vamos a decir, como la autoayuda para resolver conflictos y problemas de pareja. Te hace centrarte mucho en lo que tú estás pensando y tú estás concluyendo y cómo cambiar ese chip y cómo moverse del lugar para que no escales un problema y a la larga pues te acabes, no sé, separando, divorciando o eches a perder la relación, ¿no? Simplemente, Así entonces, es. eh, ese libro también me gustó mucho, fue muy interesante, se llama Rompe el Círculo, ¿no? Y no exactamente el de la violencia, pero el círculo de que a veces uno solito, como te estaba diciendo, uno solito muchas veces es su peor enemigo, o uno solito Sí. se pone el tope y se tropieza, ¿no? Uno solito pone el hoyo y luego mira hacia el otro lado y ¡pum! Te caes. Entonces, Yo eso creo me que gusta, pero ahí sí. tú dices algo muy importante. El único que puede decir que no es uno mismo. Ajá. Ajá, exactamente, exactamente, porque los límites al final, si dejas que te los pongan, no, pues rapidito, rapidito te vas para abajo, ¿no? Así Y es como si te colocan en la traba, intenta de saltarla. así es, así es. Y muchas veces uno es el que exactamente dice, no, no puedo, no, no puedo. Pero el cerebro, ¿no? Y aquí les voy con algo de, de las neurociencias, porque ahora está creciendo muchísimo este conocimiento en neurociencias y es fabuloso. A mí me fascina que haya tanto avance. Las neurociencias han visto, o sea, esto es científico lo que estoy diciendo, 100% que esta frase de la Biblia o no sé dónde, algo así, no, es de algún pensador, no me acuerdo quién, pero que decía, tanto si piensas que puedes como que no puedes, estás en lo correcto. Ujú. Entonces, al Wow. cerebro hay que decirle, sí, sí puedo. Ajá. Al cerebro siempre hay que decirle, sí, sí puedo. O sea, cuando se pone muy difícil algo, mejor di, sí, sí puedo. Cuando vas a hacer una cosa que necesite de habilidades con las manos, por ejemplo, ¿no? Y dices, ay, no, no me sale, no me sale. Desde una cosa así muy simple como hilvanar ¿no? Meter el hilo en una aguja. Y ay, ahí está uno y de repente te desesperas. En lugar de a eso, respiras hondo y dices, sí, sí puedo, sí voy a poder. Y te imaginas haciéndolo, o sea, te imaginas pasando por, y vas a ver que lo vas a lograr, ¿no? Entonces, muchas veces es eso, es que nosotros estamos muy acostumbrados a hablarnos de la manera que solamente nos vamos a meter más el pie. Si nosotros le decimos al cerebro, sí puedes, cerebro, concéntrate, haz esto, ya falta poco, ten paciencia, o sea, sin regañarse, sin descalificarse, sin golpearse mentalmente, ¿no? O sea, sí, el golpe Claro que mental, ¿no? sí. De eres un tonto, eres una babas y no lo vas a hacer no. Quitarse todo eso y decir, soy yo el dueño de mis pensamientos, soy yo los creo. Entonces yo también los puedo crear hacia el otro lado. Ajá. Y Hacia hay el lado veces que positivo. va a llegar esta vocecita, ¿no? Así como la piraña, pero tú puedes decirte, yo puedo. Ah, que no puedes, que no Así sé qué. es. No, gracias, pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Ajá. Eso es importante. Y también ser Es humilde, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo les puedo claro. decir, yo quiero ser bailarina de ballet.
pero yo sabía que mis piernitas estaban bastante chuecas para ser bailarina de ballet y nunca lo iba a hacer. Entonces también es importante saber que hay ciertas cosas que, bueno, no nací para eso. O pianista, ¿no? Bueno, no nací para eso. La verdad, no nací para eso. Entonces, hay veces que a lo mejor también puedo decir, bueno, ¿y qué tal si me meto a la universidad y empiezo a estudiar? Bueno, pues haz el esfuerzo. Cuando veas que ya las cosas están demasiado mal, pues no hay que ponerse necio, ¿no? Pero también hay que saber dónde están los límites. Claro, por ejemplo, en la escuela de teatro yo tengo una condición física producto de un accidente. Y yo sabía de que llegando a clases de circo no iba a poder hacer un triple salto mortal y Ujú, tampoco iba a hacer maniobras así con dos manos, así como muy extraordinarias. Pero el profesor dice, todos son capaces de hacer todo, pero con ciertas limitaciones. O sea, nunca te va a salir como lo que le sale a un compañero, pero tú lo vas a poder dar. Todos ujú, tienen su tiempo y su momento. Es como intentar de hacer la voltereta sin hacerte joder la espalda. ujú, ujú. Exacto, exacto. Y la vas a dar como tú la puedes dar. No la puedes dar Claro, como el atleta olímpico que ves en la tele. Él está ahí, tú estás aquí, pero tú sabes hasta dónde llegas y hasta dónde llegaste es tu 100 y está bien. así es. Y eso es maravilloso. Es Así es. maravilloso poder descubrir hasta dónde uno puede llegar, porque también está la persona que dice, ¿sabes qué? Yo hasta ahí no más puedo, Ujú, pero ambos sabemos de que puedes dar un poquito más. ujú. Así es, así es. Y bueno, está muy bien el que te diga sí puedo y todo, pero también está muy bien que diga sí puedo dentro de estos límites. Eso es bueno también, ser Claro, humilde y aceptar que no todos vamos para todo. O sea, yo también quiero ser modelo profesional, pero ¿qué crees? Que mido 1,54, no mido 1,76, ¿no? Y no tengo los huesos delgaditos, o sea, nada que ver. así es. Irene, dicen acá, ¿qué tal los eventos? Hace poco creo que fue a uno, dicen aquí Nant-chat, F. Ok. Sí, hace poco, perdón, hace una semana se hizo un evento de recaudación de fondos, especialmente para una compañerita Para nuestra Jimena. ajá, exacto, se llama Jimena y que ella tiene varios problemitas, y necesitábamos ayuda, seguimos necesitándola, la verdad, para juntar para una silla de ruedas especial para ella por su condición y para unas terapias que tiene para pulmones y para otras cosas. Entonces se hizo esa recaudación y tuve la gran bendición de poder ayudar un poquitito con un granito de arena chiquito, pero ayudar. Y entonces sí estuvimos ahí en el evento de Jimena el sábado y el domingo. Maravilloso, fantástico. Ahí también estuve viendo algunos videos y gente que del mundo del doblaje que participó y lo Ujú. encuentro fantástico, Sí, maravilloso. sí, 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 es hermoso poder ayudar y hermoso poder dar un poquito de lo mucho que hemos recibido como actores. Así es. Mira, aquí la Trinidad punto doblaje dice soy actriz de doblaje en práctica y entrevistadora de doblaje. Te manda Wow. un gran abrazo. Igualmente, Trinidad, un abrazo para ti, muchas gracias. Aquí preguntan si has vivido algo paranormal. Sí, 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 pero bueno, no, no son cosas que suela contar, pero sí, sí he vivido cosas paranormales. Desde muy niña viví cosas paranormales que no eran nada lindas. Entonces, son de esas cosas que no se olvidan. Y ya más grande me empezaron a pasar cosas paranormales hacia este lado creepy, ¿no? Así que da sustito. Y también me empezaron a pasar cosas lindas. Entonces me di cuenta de que hay la energía y hay la energía oscura, ¿no? Hacia lo malo y hay la energía buena. Y y que es lindo que a veces también el universo te dé esos otros mensajes que son,
para ti nada más, porque a lo mejor lo cuentas y dicen, ya necesita ir al psiquiatra urgente, ¿no? Pero, pero uno sabe, tal vez a lo mejor, no sé, otras personas que no crean tanto dicen, pues esa interpretación le está dando, y todo es válido, pero al final sí, sí he Claro. tenido eso y bueno, está aquí en mi corazón, todo lo que he pasado. Igual hay que ponerse a analizar un poco de que nosotros los actores o actores de doblaje igual estamos medios, medios, Mm, no concuerdo mucho con esa teoría, ¿no? Más pero bien por creo el, que no, lo digo somos por el sensibles. juego, yo lo digo por el juego de hacer interpretaciones, jugar con las emociones, porque si una persona desde afuera lo ve, definitivamente pensarían, oye, ¿por qué está hablando solo? ¿Qué le pasa? Ah, ya. Por ese lado lo estoy diciendo. Sí, creo que después de un largo tiempo de trabajar conmigo misma, en mi crecimiento, en terapia y así, con tratamientos, fíjate que yo me doy cuenta que todos somos iguales en ese sentido. Los actores solo somos un poco más sensibles, pero en el mundo hay las personas que quieren crecer y las que quieren trabajar y las que quieren sanar, porque todos tenemos heridas, y hay los que no. Así es. Ajá. Entonces, cuando no lo has sanado, tal vez sí parezcas un poco más porque te desbalanceas más. Y nosotros como actores, yo, por lo menos puedo hablar por mí, soy muy sensible, muy. Entonces, hay ciertas cosas que sí no te aguanto y me dan mucho sufrimiento y me dan mucho pesar, pero también hay cosas que me dan mucho enojo y muy rápido. O sea, al contrario de muchas personas que están en un ambiente que no tiene nada que ver con la actuación. Y eso sí, es cierto, podría parecer que es loco y hay gente que te dice, ay, qué intensa, ¿no? O qué intenso, pero sí son otras conexiones. Ahora, eso no es como un pretexto para que uno se desequilibre. Yo creo que todos No, para debemos ahí nada. sí trabajar al parejo para, pues, para estar bien, ¿no? Así es. Irene, yo sé que lo estabas pensando, y yo también lo estaba pensando, que no podemos dejar de mencionar a Piama en el marco, Ah, en el medio. sí. Piama es un personaje muy divertido en una serie muy acidita, con un humor maravilloso que tiene una gama grande porque es desde el humor del pastelazo, del típico humor de pastelazo, así de las comedias gringas, ¿no? Hasta, hasta cierto tipo de, como, más o menos un tipo Simpson, pero de a de veras, ¿no? Entonces hay como también Claro. mucho cinismo, mucha imprudencia, ¿no? Muchas cosas que se reflejan en ese mundo de personajes que obviamente si actuáramos así en la vida real, sí, nos irían a llevar a un manicomio, ¿no? De mínimo, pero está padre, o sea, o sea, fue una actuación muy entrañable que yo tuve con Piama, eh, y que entra a la serie justo como esposa del más grande de los hermanos. Entonces, Claro, y que también estaba algo loquito, porque era intenso el Francis. sí, Bueno, Francis pero era, Francis es intenso también por eh, el círculo familiar que tenía. La mamá, el papá también eran como muy extraños en cierto modo. Y la sí. abuela también, como que tenía ciertas tendencias. Sí, y luego, pues imagínate la locura de la mamá, o sea, que muy controladora, pero también a la vez tratando de hacer un mínimo equilibrio en un montón de testosterona y de energía masculina, porque todos eran hombres, todos. Y luego cuando parece que ya va a tener una mujer, tiene un hombre, ¿no? O sea, al final tiene su otro bebito. Y entonces, puros hombres, y yo creo que eso sí ha de pasar en la vida real con mamás que tienen puros hijos. Es diferente la energía a la de las hijas, así como en este universo femenino y masculino que se complementa, ¿no? Que es bonito porque se complementa porque viene de la naturaleza. Entonces, sí, los hombres son
en otro boleto, ¿no? Pero estos sí están bastante desatados y bastante desequilibrados, igual que el papá, que también se ponía muy intenso. Entonces, sí, me dio mucho gusto. Es muy padre, además, bueno, en ese tiempo Lalo Garza hacía a Francis y nos divertíamos muchísimo, la verdad, con esa serie. Era muy padre, nos hacía reír mucho. Y me gustó mucho, mucho Piama. Maravilloso, fantástico. Mira, aquí en la Trinidad dice si conoces a Rafael Rivera. Rafa Rivera, claro que sí, gran compañero. Maravilloso, fantástico. Aquí dicen, eh, s- Alejandra dice, mi mamá fue quien me enseñó Sailor Moon. Ella fue Mm. quien lo vio en los años 90. Yo tenía 14 años en el 2018 cuando me lo mostró. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Me da mucho gusto que te Es hayan como lo pasado que eso. es como lo que yo te decía, los papás hacen lo que hacen que los hijos vean lo que veían cuando niños. Así es. Sí, Y sí, eso es sí. maravilloso como Scooby-Doo. Sí, 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 sí. Es bonito, ¿no? Que es la generación anterior la que justamente te enseña y te vuelves fan de eso. Y está muy padre, la verdad. A mí sí me encanta eso, que se vaya pasando por generaciones, las buenas series y lo que viste de niño y que fue muy entrañable para ti. Y eso es lo más importante. Yo creo que gracias al doblaje que ustedes hicieron para dejar una huella marcada en esa generación, hace de que eso trascienda. Ujú. Porque si el doblaje está mal hecho, claramente lo van a dejar en el baúl de los recuerdos y ahí va a quedar. Sí, así es, así es. Mira, dicen acá alguna película de terror que hayas doblado tú que puedas recomendar. ¡Ay, Scream! ¡La uno! Doblamos Scream. Yo hice a la amiga de... Oh my God, no me acuerdo bien, pero bueno, a una amiga que más o menos a mitad de la película, pues ya sale su personaje por ahí. O sea, sale pues de la película. Pero si pueden, véanla, está muy padre. A mí me gustó mucho Scream. Luego en Scream, creo que, no, sí, en Scream. Ah, bueno, esa Scream, pero hay otra que es la parodia de Scream. Ajá, sí las has visto, las que son las parodias. Sí, Y en esa parodia maravilloso. hice ajá, hice a Tori Spelling en nada más fue una escena como de, ay, era de una película de terror muy fuerte, pero ellos ya sabes que todo lo hacen gracioso y entonces se empiezan a burlar de eso. Y entonces hicieron la parodia de una película ahí del Incubo o algo así. Y entonces, bueno, hice esa escena nada más. ¿Cuál? Bueno, no es de terror, pero es la que les digo que les recomiendo. Es como más de intriga, pero sí está muy padre porque de repente hay Y como algo una especie importante, de posesión que es Irene, algo importante, sí, que esas películas de Scream están en Prime Video, en Amazon y en Netflix, para súper. que lo, lo archiven en alguna parte. Muy bien. Sí, 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 para que lo busquen. Muchas gracias. Em, Esta película, bueno, obviamente Annabelle que hice a la mamá de Annabelle, ¿no? Sí, Hice ya no voy a decir qué pasa, entonces vean Annabelle 1 y 2. Em, Como tal, así algún estelar de película de terror, pues ya les diré. Por el momento les puedo decir todas esas. Y hay alguna que otra que he hecho personajes, pero no son grandes en las películas de terror. Ahorita está aquí en México, en cines, una que se llama Noche de paz, noche de terror, algo así. Y es un Santa ah, Claus ahí ya. medio. Entonces hice a una señora que está en una cafetería, realmente no me toca estar en ninguna escena fuerte, ay, qué bueno, porque si no luego sí digo, pero de esas son de las que les puedo decir, no, por el momento sí. Después, pues ahí estén pendiente de mi página en Facebook, en Instagram y ya les contaré.
Y lo más importante, Irene, todas las cosas que tú quieras publicitar acerca de los nuevos doblajes que estás estrenando, tú me lo mandas por Instagram y yo lo voy a compartir en todas las redes sociales ya mencionado, Facebook, Instagram y TikTok, Perfecto. porque hay que difundir tu trabajo de doblaje, así que ya sabes. Si no lo difundo de aquí a 24 horas, tú te vas a encargar de hablarme, hasta que lo publique. Muchas gracias, muchas, muchas Me gracias. vas a molestar así como yo te molesté a ti para poder hacer la entrevista. No, mentira. Gracias, muchas gracias. Mira, dicen, ¿cómo llegaste a Guardia de León? Guarida de León, pues fue un personaje que me dio el señor Colmenero, creo, que era el que estaba dirigiendo esa. Y bueno, se lo agradezco mucho, ¿no? Que hice a este personaje así maloso, que es pues una como viborita. Bueno, no sé si es una viborita, es ay, ¿cómo se llamará esa cosa? Pues no sé, una lagartijita mala. Irene, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en los nuevos Looney Tunes haciendo a la abuela? Ay, fue bien bonito, me encantó. Yo veía los Looney Tunes, veía, bueno, no se llamaban Looney Tunes, no me acuerdo cómo se llamaban, pero, uy, ¿no? Cuando yo era muy chiquita y me gustaba mucho eso, y de repente pues viene esa serie, hice prueba de voz, me quedo con la abuelita, y fue muy bonito, es muy padre, ¿no? Esto que dicen de, yo le presenté a mi hija, a mi hijo esta serie, así igual yo de repente dije, wow, así como Scooby, también qué padre, ¿no? Hacer a la abuelita que tanto me gustaba, ¿no? De antes cuando yo veía mis caricaturas. Claro, maravilloso, qué hermoso. ¿Qué recuerdos tienes de Ed y Eddie? Ay, no, bueno, Eddie y Eddie es lo máximo, porque las crueles que eran unas niñas bien loquitas, pero bien loquitas, y que ahora lo veo como normal, porque pues es justo la adolescencia, ¿no? Y en la adolescencia, por eso se llama así, porque adoleces, pero de muchas cosas, tal vez del carácter que ya tienes formado cuando eres grande, de el control de impulsos, o sea, adoleces de inteligencia, no sé, de muchas cosas, ¿no? Y entonces se juntaban, ¿no? Para tratar de besuquear a Eddie y Ed. Y entonces Lee, que era mi personaje, no, me hacía divertirme muchísimo, muchísimo, así con su vocesota así toda fea, porque ella era toda fea y luego también hacía la voz fea, ¿no? Y era padre, ¿no? Y sí, había cosas como muy de adolescentes, ¿no? De que se cortaban las uñas, ahí sus uñotas feas y se hacían ahí sus mascarillas y no sé qué y luego iban y querían besuquear a los chavitos que no querían, ¿no? La verdad, todavía estaban como en ese rollo o sea, nosotras ya habíamos madurado, porque suele pasar, ¿eh? Que las mujeres maduramos antes que los hombres. Entonces, ellas ya estaban ahí queriendo echar pasión casi casi, y ellos apenas, ¿no? Así, no, ese sí, déjame paz, y no sé qué, y era muy gracioso, muy, muy gracioso. ¿Viste? Pensaste que no iba a mencionar Ed y Eddie. Sí. Yo también crecí con Ed y Eddie, así que también dije, esto no puede no quedar. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, me fui un momentito. Es que, perdóname, pero ya se me bajó mucho mi batería. Entonces, Ya estamos terminando, querida Irene. gracias. Irene, ¿cómo fue para ti la pandemia en el ámbito profesional y cómo fue adaptarte a esta modalidad online? Porque llegó un minuto que los estudios hacían teletrabajo y esas cosas. Mm, la pandemia, como para casi todos, fue muy dura. El de repente darnos cuenta de que teníamos que estar en un encierro, de que no conocíamos este virus, ¿no? Que, que ya estaba descubierto como virus, pero que no sabíamos cómo actuaba bien. Y que bueno, había, al principio decían una baja posibilidad de morir,
pero que justamente cuando se descubre que es justamente por la saliva, por el vaho, ¿no? De cuando estamos hablando del aire y que por ahí se transmite, pues fue un shock muy grande y fue muy duro de principio porque sí, los estudios nos mandaban a casa, pero tenías que grabar. De un lado, yo tenía la ventaja de que ya tenía computadora, ya tenía micrófono, pero del otro yo no tenía un estudio montado como tal y no tenía los recursos, la verdad, para mandarme a hacer un estudio profesional. Así que fui como entre ensayo y error, y las compañías, las empresas fueron muy pacientes, la verdad. Muchas sí me permitieron grabar, aunque no se oía perfecto eso, pero dimos ese brinco quisiéramos o no, es como que llegó y llegó para quedarse. Ahora muchas cosas las grabamos, aunque grabamos muy poquito, no se permite grabar así demasiado y, y nos ayuda porque también estamos en casa o llegamos a casa y ya no tenemos que trasladarnos en el tráfico tremendo de la Ciudad de México y, y ya, o sea, ya estamos en esto, yo ya tengo un estudio bastante muy bien ambientado para poder grabar y que se oiga muy profesional. Y es padre, pero sí durante la pandemia fue Fue difícil, caótico. fue mucho riesgo, fue muy doloroso. Cuando también teníamos que salir por una cosa u otra, el entrar al estudio pues sí daba miedo, la Ujú. verdad, porque aunque se sanitizaban, vamos a decir, aunque se podía poner ahí algo antes de el ISOL o cualquier cosa, pues tú no puedes ver ese virus, a menos que tengas un microscopio, ¿verdad? Porque de que existe, existe. Claro. Pero no podíamos y no teníamos las vacunas, porque ya ves que las vacunas se tardan. Entonces, sí era estresante, pero Y pues lo todo otro que salió bien. parecían, eh, como decían algunos actores de doblaje que he entrevistado, de repente parecíamos astronautas porque tenían todo cubierto hasta el pelo, que la mascarilla se tenía que cambiar cada cierto rato, que no sé qué, que lavarse las manos cada no sé cuántos minutos con el alcohol gel. Era Ujú. como una cosa campal y cuando empezaron a hacer como el teletrabajo, era un poco más livianito, por un lado, porque no tenías que salir, pero por el otro lado, estabas con el teletrabajo que de repente estaba el director escuchando, a ver, bájale un poco o súbele un poco o se cortaba el internet y jodía todo y era como, ¿qué hacemos? Sí, sí, son esas vicisitudes que, bueno, ya vivimos, esperemos no tener que volver a vivirlas. Nunca, Seamos jamás. responsables. Exacto, esperemos que sí, pero bueno, dejó muchas enseñanzas, dejó muchas cosas, también dejó tristezas y dolores en el corazón porque muchos compañeros se nos fueron de aquí y pues bueno, podemos decir que dentro de todo lo pasamos, lo sobrevivimos y aquí estamos, aquí seguimos, pero sí, sí fue duro. Así es. Mira, Cristóbal dice un saludo de feliz cumpleaños con el papel de Blanche o de One Piece para Orlando. Ok, Orlando, muchas felicidades. Te mando un saludo muy grande. Rangiku Matsumoto. Maravilloso, fantástico. Aquí vienen un saludo para Cristóbal con la voz de la abuelita de los Looney Tunes. ¿Para quién, perdón? Cristóbal, Ah, Cristóbal, claro que sí. Eh, Hola, Cristóbal, te mando un saludo muy grande de la abuelita, sí. Adiós, mijito, pórtate bien. aquí González G. Mónica dice, eres muy simpática. Gracias, muchas gracias. Cuéntame, como ya estamos llegando casi al final de nuestro live, ¿algún consejo que puedas dejarle a la gente que se quiera dedicar al doblaje, tanto como para toda Latinoamérica que está viendo este live y que lo verá a futuro? Ok. Miren, yo les doy un consejo. El mundo está cambiando muy rápido. No nos aferremos, porque tal vez tanto a mí como a todos
nos vaya a tirar para abajo la IA. Es decir, tal vez después ya no sean necesario las voces. Sé que hay una defensa férrea, porque somos los humanos, pero muchas veces no tenemos ese poder nosotros de decidir sí o no. Entonces, los que quieren hacerlo, háganlo. Pero, ¿cómo les diré? Háganlo desprendidos, háganlo porque les gusta y les entusiasma, pero no lo hagan a que tal vez sí vivan de eso y tal vez vivan toda la vida porque nosotros también lo pensábamos, pero miren, la vida da vueltas. Así que pónganle todas las ganas, pónganle el cariño, pónganle el amor, pónganle también esa humildad de decir, sí puedo hacerlo o de plano no es lo mío. Todos tenemos límites, así que háganlo así, vean bien qué es lo que quieren del doblaje y lo que quieren verdaderamente, porque el doblaje no es solo anime o no es solo ciertos actores o no es solo ciertas películas, es toda una profesión y hay que saber hacer de todo. Y también estén atentos a cómo van a vivir de ello, porque cada vez esto va como al revés, tristemente. Ya no se gana tanto, ya no se gana, no es que se ganó bien, nunca ganamos realmente bien, pero vivíamos decentemente, ¿no? Y por tantas coyunturas, pues ya no es tan fácil decir, wow, ahora sí voy a tener mucho dinero para X o Z cosa. Entonces, todo sopésenlo. Es maravilloso, es algo muy bonito, pero sí estemos muy atentos de los cambios que están pasando en el mundo y cómo se está moviendo, para que tampoco nos aferremos si es que algo cambia. Maravilloso, qué hermosa reflexión, Irene. Gracias. Qué hermosa, de verdad, qué hermosa reflexión. Lo dijiste todo, o sea, todos quedamos así como, wow. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Irene. Mira, aquí dice Bastián de Concepción, dice, me daba mucha risa cuando Vilma le daba asco los huevos rancheros con frijoles en la película de El Fantasmasaurios. Ah, Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. La Vilma siempre tenía sus detallitos así escondidos por ahí, ¿no? Entre lo inteligente que era, las pistas que seguía y todo, pero sí, siempre tuvo sus detallitos. Me encantaba. aquí dicen, hola, les mando un fuerte abrazo desde parte de Guillermo López. Que le pasen increíble. Hola, Guillermo. Aquí dice, hola Diego, hola Irene. Tantos recuerdos de Scooby-Doo con vos en el personaje de Vilma. Saludos. Saludos. Eh, Irene, ¿qué prefieres? ¿Perro o gato? Mira, me gustan los dos, pero pues si me tengo que ir por uno, perro. ¿O puedes escoger los dos? Ahí va. Irene, ahora vamos con las preguntas finales. ¿Qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? ¿Lista? Ujú. ¿Qué significa para ti legalmente rubio? Diversión, Linda mentirosas. reflexión, ¿Qué significa para ti en una sola palabra Vilma de Scooby-Doo? amor, Diama de Malcolm. entrañable, La ley y el orden unidos de víctimas especiales. añoranza, Luna de Sailor Moon. cariño. Irene Jiménez. Uf. Ser humano, Uf, ser humano. maravilloso, fantástico. Bonzi-2.0.
Bonsi. Agradecimiento. México. Tierra. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? Unión. Maravilloso, fantástico. Irene, antes de irte, voy a leer los últimos mensajes que llegaron. Dicen acá, qué gusto haberla visto en el doblaje con Causa. Espero volverla a ver. Espero volverla a ver pronto. Ojo, te voy a dejar invitada entre 6 meses a un año, ojalá menos de un año, para poder seguir hablando de tu carrera de doblaje. Gracias. Así que sigo buscando el episodio de la jaula de One Piece. Ok. Aquí dice, ¿le podrías mandar un saludo de cumpleaños a mi mamá, a mi madre llamada Lilian, con la voz de Luna de Sailor Moon, por favor? Claro que sí. Ahorita nada más quería decirte que el que te dijo que estaba buscando el episodio es Darío. Creo que sí es Darío. Perfecto. Sí me acuerdo de él, sí me acuerdo de él. Gracias, Darío. Espero que lo encuentres. Iliana, ¿verdad? Lilia, ok. Mm, Hola, Lilia. Te mando muchos saludos. Soy Luna, de My Little Pony. Y recuerden, ¡el poder de la luna! Qué hermoso, qué hermoso. Aquí Bastián dice, súper simpática Irene, te ganaste un nuevo seguidor. Dios la bendiga. Desde Concepción, Chile. Ay, gracias, muchísimas gracias. Besos, besos. Aquí dicen, sí, soy Darío. ¿Ya ves? Ujú. Hola, Darío. Ya Irene, no te quito más tiempo. Te deseo lo mejor de los éxitos. Como te dije, te dejaré invitada entre Gracias. 6 meses a un año. Este es el espacio que dejo que mis invitados se despidan de las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Adelante. Pues muchísimas gracias a todos mis fans. Gracias a todas las personas que siguen mi trabajo. Los quiero mucho. Les agradezco con mi vida el que me sigan y el que me digan cosas acerca de mi trabajo. Siempre me va a servir y siempre, siempre, siempre los tengo en cuenta para dar lo mejor de mí en el atril y para que la serie, película, actor, género, todo lo que haya hecho salga perfecto y puedan decir, me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Irene. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites, ya sabes, puedes contar conmigo. Claro Y que sí, bueno, y si muchísimas andas por gracias. Santiago de Chile, tú me avisas y te hago un tour por Santiago. Claro que sí, yo espero que algún día me inviten, ¿verdad? Ay, de todos modos, algún día iré porque conozco gente muy linda de allá de Chile y me gustaría mucho, es un lugar a visitar en mi lista. Pero si me invitan, pues yo me dejo y yo feliz de ir a conocerlos allá, a abrazarlos, a besarlos, a saludarlos, a divertirnos un rato. Y no, no, no me quitas mi tiempo, al contrario, fue algo maravilloso compartir contigo, con los fans, todas estas anécdotas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Como le dije a Janides, a Patricia Janides, le dije que me dijo si averiguas acá en Chile si hay alguna convención o cómo hacer convenciones para que vengan acá a Chile. Yo voy a intentar de que Rolando de las Fuentes, Patricia Janides y tú estén dentro de esa categoría. Voy a intentar a todas formas para Muchas poder, gracias. para poder traer. Así que Gracias. te las dejo. Te mando un Gracias, fuerte gracias, abrazo. querido. Chao, chao. Igualmente, otro hasta allá. Bye.